El estrés celular va a causar la desnaturalización de nuestras proteínas. ¿Qué puede ser el estrés? Puede ser el aumento de la temperatura, un paciente con fiebre, por ejemplo. Puede ser un paciente que tiene un cambio de pH, una acidosis metabólica, por ejemplo. Va a causar daño en la forma nativa de la célula, de la proteína. Y ella ya no va a ser capaz de realizar su función específica. Entonces, esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que entender de la proteína, ¿verdad? Conserva su actividad biológica solamente en un intervalo muy limitado de pH y de temperatura. Entonces, lo que le estoy diciendo, paciente con acidosis, alcalosis, ¿qué es lo que cambia? Su pH. Esa proteína pierde su forma, se desnaturaliza porque los ácidos o los álcalis van a intervenir en la fuerza que mantiene a la proteína. La misma cosa con la temperatura. La temperatura va a ser nuestra temperatura del cuerpo. Cuando esa temperatura se altera, va a alterar todas las fuerzas que mantienen a los aminoácidos en una forma prescrita para dar la forma nativa de la proteína. Como vemos ahí, las proteínas tienen diversas formas. Pueden ser globulosas, pueden ser más estrelladas, ¿verdad? Pueden ser alargadas, como las proteínas fibrosas, colágeno, elastina, reticulina, fibroína. Pueden ser esféricas, redondeadas, como la hemoglobina, mioglobina, ¿verdad? Para que una proteína tenga una forma prescripta, ella necesita pasar por niveles de organización. Entonces tenemos el primer nivel, estructura primaria. ¿Qué va a ser la estructura primaria? Va a ser la secuencia de los aminoácidos. ¿Quiénes son esos aminoácidos que forman a esa proteína? ¿Cuántos son? ¿Quién va unido con quién? Entonces aquí estamos viendo un nivel primario de organización. ¿Quién es este aminoácido? ¿Quién es este aminoácido? ¿Samuel? ¿Quién es este aminoácido? La asparagina. ¿Ah? Asparagina va unido a la glicina, que va unido a la fenilalanina, que va unido al glutamato, que va unido. Samuel, ¿quién es este aminoácido? La glutamina. Aquí no puede haber ningún cambio. Aquí no puede venir una valina. Acá no puede cambiar por la alanina y la glutamina venir aquí. Esa secuencia de aminoácidos es el código genético. Allá en el ADN que decía, ¿verdad? Timina, timina, adenina, es el nombre de un aminoácido. Adenina, adenina, guanina, es el nombre de otro aminoácido. Esa secuencia es lo que nosotros sacamos en la transcripción y formamos el ARN mensajero. ¿Quién va a leer el ARN mensajero? Los ribosomas, para construir eso. Eso ellos están construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ellos están construyendo? La secuencia de aminoácidos, número, ordenamiento, identidad, está determinada por la información genética. Hay un cambio aquí y eso es una mutación génica, una mutación del gen. Ejemplo, anemia falciforme. La anemia falciforme justamente es la información genética para construir una hemoglobina. Acá estamos viendo una proteína hemoglobina. En esa secuencia donde decía glutamato, vino otro aminoácido y se cambió por la valina. Entonces hubo un cambio por un aminoácido. Y eso fue suficiente para que la forma de la hemoglobina cambie
ella ya no va a tener esa forma porque la receta está mal y eso fue una mutación génica. En vez de ella ser una proteína globulosa, ella se va a tornar una proteína fibrosa y eso va a deformar la membrana del hematíe. El hematíe es un disco bicóncavo, ¿verdad? Así vamos a suponer, ¿verdad? Tiene un pequeño alito ahí en el medio. La hemascia, el hematíe de la anemia falciforme es así. No es el problema de membrana, es el problema de la hemoglobina, que ahora perdió su forma. En vez de ser una proteína globulosa con movimiento para hacer la hematosis, es una proteína fibrosa y esto va a empezar a formar fibras que va a deformar a la hemascia. Y esa es la anemia drepanocítica para nosotros en español y anemia falciforme, frecuentemente llamada en Brasil. ¿Sí? Y es una mutación, un error en la secuencia primaria de las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar si aquí un aminoácido se cambia? ¿Qué va a pasar? Mira, vamos a ver, triptófano. Acá dice triptófano. Pero vos no comiste triptófano hoy. ¿Qué va a pasar con esa proteína? No se va a fabricar o puede venir ahí una proteína, otro aminoácido anómalo y esa proteína va a ser anómala. No va a funcionar. En el peor de los casos puede generar una patología, así como el de la anemia falciforme. ¿Verdad? Por eso, todos los aminoácidos esenciales, ellos deben estar presentes y disponibles en todo momento dentro de la célula. ¿Está bien? Luego viene la estructura secundaria. Esa cadena polipeptídica que va creciendo, esa es la cadena polipeptídica. Tiene que ganar una forma en el espacio. Y se ha identificado dos formas. Una forma media espiralada, media en forma de tirabuzón, llamada alfa hélice, y una forma más abierta, más plegada, más plana, llamada lámina beta. Entonces aquí yo tengo una proteína de nivel terciario. Acá yo identifico una secuencia de alfa hélice. Acá yo identifico una porción de lámina beta. Aquí no hay, es amorfo, ¿sí? La suma de todo eso va a dar la forma de una proteína que es su nivel terciario. ¿Ven las vueltitas que la cadena da? ¿Qué aminoácido era necesario para hacer eso? La prolina. La prolina van a ser los coditos que van a dar las vueltas. Entonces está creciendo la cadena. Mira cómo cambió de dirección. Acá tiene que haber prolina. Va creciendo, ¿verdad? Son varios aminoácidos unidos. Aquí da la vuelta. Aquí da una vuelta completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice en el nivel secundario? Lee Ali acá. Estructura secundaria. Esta disposición especial que adopta la cadena polipeptídica está unida por puentes y puede adoptar dos disposiciones principales, hélice alfa o lámina beta. Ajá. Entonces, ¿cómo se mantiene esta estructura acá? ¿Qué le mantiene acá? Porque ella no se abre. Porque entre estos aminoácidos existen puentes de hidrógeno. Son fuerzas de atracción. Porque entre esos aminoácidos, entre los grupos funcionales se va a formar los puentes de hidrógeno. Entre las hidroxilas que van a estar expuestas se puede formar el puente de hidrógeno. Entonces eso va a empezar a ganar una forma. Y esa forma se tiene que mantener. Y esa es la estructura secundaria. Luego la terciaria ya es la forma terminada de la proteína. Aquí ella ya va a tener una forma, sea ella globulosa, sea ella fibrosa como una fibra. Entonces, ¿qué nos dice acá? Es la arquitectura tridimensional completa de la proteína. Aquí vos ya tenés una proteína. Es la suma de todas esas formas.
Es la suma de la forma de lámina beta, alfa hélice, amorfas, giros. Y ahí va a haber una forma tridimensional. Esa forma está prescrita en nuestro gen. De acuerdo con la forma final, ellas van a ser proteínas fibrosas. Ya saben los ejemplos: colágeno, elastina, reticulina, queratina. O van a ser globulares: mioglobina, hemoglobina, albúmina, globulinas, inmunoglobulinas. Es necesario la existencia de varios tipos de interacciones entre las cadenas y fuerzas para que mantengan la estructura terciaria. O sea, me está diciendo que el puente de hidrógeno no es suficiente. Va a haber 5 fuerzas diferentes aquí. Vamos a ver las 5. Número 1, atracción electrostática. Aquí está. ¿Qué ustedes están viendo acá? Acá hay un aminoácido. Ese es su grupo amino. Aquí abajo, en la posición número 50, hay otro aminoácido que dejó su radical acá. Mira, este es el glutamato. Él tiene carga negativa, por eso él es un aminoácido ácido. Mira cómo ellos van a tener una fuerza de atracción porque sus cargas son distintas, son opuestas. Es el famoso puente salino. Entonces, este tipo de fuerza es una de las fuerzas que va a mantener la proteína. Número 2, puente de hidrógeno. ¿Quién es este aminoácido acá? La tirosina. Mira la tirosina como forma puente de hidrógeno con el grupo carboxilo del ácido aspartico. Mira el puente de hidrógeno. Siempre le digo a ustedes, la hidroxila forma puentes de hidrógeno. Las hidroxilas son muy reactivas. Por eso la hidroxila le da polaridad a los elementos químicos. Número 3, interacciones de cadenas o grupos no polares. ¿Quiénes son estos aminoácidos acá? ¿Quién es el que tiene este anillito? La fenilalanina. Nos está contando que los aminoácidos que tienen cadenas apolares también se atraen entre sí. Y hay un tipo de fuerza ahí que unen. Número 4, puente de disulfuro. ¿Quién formaba el puente de disulfuro? La cisteína. Ahora acá yo tengo un dipéptido. ¿Cómo se llama este dipéptido? Cistina. El aminoácido se llama cisteína. Cuando ellos se unen por el puente de disulfuro, forma un dipéptido. Ese dipéptido se llama cistina. Es la fuerza más fuerte que mantiene las estructuras proteicas. Es mucho más fuerte que un puente de hidrógeno. Es mucho más fuerte que un puente salino. Y sabemos también que quién va a fragilizar esta fuerza son los metales tóxicos. Entonces vos tenés aquí el plomo, vos tenés acá el mercurio, vos tenés el aluminio que puede venir a romper este puente de disulfuro. ¿Y qué va a pasar? La proteína se va a desnaturalizar. Proteína desnaturalizada es una proteína que no funciona. ¿Está bien? Número 5. Grupos hidrofílicos orientados hacia afuera de la molécula. ¿Quién es este aminoácido acá? La histidina. La histidina era un aminoácido polar con carga positiva. ¿Sí? Y este aminoácido acá, ¿quién era el que tenía la hidroxila al final? La treonina. ¿Sí? Esta es la treonina, un aminoácido polar que tiene una hidroxila ahí y puede formar también este tipo de fuerza, ¿verdad?
Entonces, todas estas fuerzas van a ser necesarias para mantener la forma tridimensional de una proteína. Cuando esas fuerzas se desestabilizan, se rompe, la proteína se desnaturaliza. Las enzimas no van a romper estas fuerzas. Las enzimas van a romper el enlace peptídico. ¿Qué era el enlace peptídico? El enlace que une a los aminoácidos entre sí. Eso va a romper una peptidasa, una proteasa, ¿sí? Estas fuerzas van a ser debilitadas por el cambio de pH, por el cambio de temperatura y por la presencia de los metales tóxicos. ¿Cómo será que nosotros nos contaminamos todo con los metales tóxicos? Mujeres, los cosméticos, el maquillaje, el colorete que nos ponemos todos los días en los labios. Y ustedes los varones con el beso, ¿verdad? Están comiendo ahí el metal pesado, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién tiene un colorete de alta fijación para hacer la prueba? Un colorete de alta fijación. Pone aquí en la mano, agarra una pieza de oro y frota. Si queda negro, eso está lleno de plomo. Así nos contaminamos. Los metales pesados están presentes en los medicamentos. Los metales pesados están presentes en nuestros alimentos, en los conservantes, en los envoltorios. ¿Alguna vez cocinaste en una olla de aluminio? Sí, entonces tenés aluminio en tu cuerpo. ¿Alguna vez cocinaste con papel de aluminio? Sí, tenés aluminio en tu cuerpo. ¿Alguna vez comiste o cocinaste algo en una olla, en una sartén que estaba rayada, esa sartén teflonada que estaba rayada? Tenés metales pesados en tu cuerpo. Eso tardan entre 30 a 50 años para poder salir de nuestro cuerpo. Ese material teflonado tarda 50 años en los huesos. Ellos se impregnan en los huesos. ¿Sí? ¿Nadie tiene ahí el colorete de larga fijación para probar, para mostrarle a ustedes cómo es? Pásame. Vamos a ver si tiene plomo tu colorete. ¿Otro? Mi anillo de oro parece que no sale. ¿Alguien tiene anillo de oro? ¿Aro? Vamos a probar. Pero mi anillo no sale. Cremita, vamos a probar. Vamos a probar ese y ese. Vamos a probar acá. Este es mi anillito de... Si yo consigo tirar ese aquí. Engordé de que me casé, ¿viste? ¿Quién tiene aro de oro? ¿Tenés? Anillo. Ahí conseguí sacar. Bueno, vamos a probar con estos. Acá conseguí. Entonces, acá tenemos un colorete, el famoso colorete de larga duración. Son los peores, ¿sí? Ellos justamente tienen estos metales pesados que van a fijar el maquillaje en la piel. Los desodorantes también, chicos, tienen aluminio. Todos esos envases, las latas, una lata de algún alimento que se golpeó, ¿verdad? Y que pudo haber salido la película que tiene adentro. Entonces el anillo de oro, friccionamos acá. Si queda negro, tiene plomo. Esto es resto de plomo. ¿Está viendo que queda negro? ¿Sí? Vamos a probar otro. Vamos a probar acá. Vamos a probar este. Este no tiene. Este no tiene. Este sí tiene, mira. ¿Sí?
como tiene vestigios ahí. Vamos a probar este. Entonces los cosméticos muy frecuentemente tienen plomo. Este tampoco. Este sí tiene. ¿Sí? Mira. Será que esses dois por ser líquido? Oh, sí. Este tiene plomo, tenés que tirar. Este. No sirve. ¿Sí? Entonces al hacer la reacción uno ve las partículas de plomo cómo se acumula, ¿sí? En puntitos negros. ¿Sí? Tiene plomo. Los de 24 horas, los de larga duración son los que más tienen problemas, ¿sí? Después voy a tener que ir a lavar mi mano. Bueno, poner mi anillo. Entonces, la presencia de los metales pesados, chicos, son los que fragilizan estos enlaces. Principalmente el grupo sulfidrilo, porque él va a venir a unirse con el azufre. ¿Está bien? Entonces tenemos presencia de metales pesados, nuestros combustibles, las pinturas. Las pinturas tienen, por ejemplo, plomo, chumbo. Plomo es chumbo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué más podemos encontrar chumbo? En el cigarrillo, ¿sí? Ahí hay más de 4.500 sustancias químicas, el tabaco. ¿Sí? La amálgama que se usaba, ¿verdad? En los dientes. Los implantes dentarios, ¿ellos usan metal? No, acá está bien. Te irrita la piel. Mas eles, doutora, nos implantes eles falam que o titânio ele é biocompatível. Mas é um metal, né? E ele é capaz de liberar de a pouco, não como a amalgama, como os outros, pero libera um pouquitito. Agora eles já fazem pino de porcelana, aí eu acho que não tem tanto problema. Isso. Y ellos tienen también el hueso artificial para hacer el implante, hueso artificial para hacer enxerto. Bueno, entonces ahí tenemos a la proteína final. Toda proteína tiene un nivel de organización terciario. Varias fuerzas interactuando aquí, ¿verdad? 5 tipos de fuerzas para mantener la estructura de una proteína. Luego, una proteína puede tener un último nivel de organización. Es el nivel más complejo que puede llegar a tener una proteína. No todas tienen este nivel. Por ejemplo, una albúmina tiene este nivel. Las enzimas tienen este nivel. Las globulinas tienen este nivel. ¿Sí? El gluten de los alimentos tienen este nivel de organización terciario. Cuando una proteína se une a otras cadenas proteicas, yo puedo tener este último nivel que se llama cuaternario. Es porque va a estar formado por 4 cadenas. Entonces tenemos, por ejemplo, recuerden el anticuerpo IgG. ¿Cómo estaba formado el anticuerpo IgG? ¿Cuántas cadenas de proteína tenía? 3. Entonces ella es una proteína de nivel cuaternaria. La hemoglobina tiene 4. Entonces ella es una proteína de nivel cuaternaria. La ferritina tiene 24 cadenas de proteínas. Entonces ella es una proteína de nivel cuaternaria. Y el anticuerpo IgM. ¿Cuántas cadenas proteicas tiene el anticuerpo IgM? 6 o 7. 6. Es una proteína de nivel cuaternaria. ¿Sí?
Entonces, aquí vos ya tenés una proteína completa. Pero esto se puede sumar a otra cadena y así sucesiva. Y ahí va a ser cuaternaria. ¿Está bien? 2 ya va a ser cuaternaria. 3 ya va a ser cuaternaria. Luego, estas proteínas pueden estar formadas por solo aminoácidos o tener algo más que aminoácidos. Entonces, solo aminoácidos, podemos citar el colágeno, elastina, reticulina, miosina, que son las proteínas fibrosas, ellas solo tienen aminoácidos. La albúmina, la globulina, las histonas, las enzimas, algunas hormonas, las actinas, solo tienen aminoácidos en su estructura. Son las proteínas simples, también llamadas de holoproteínas. Luego vos tenés estas, lipoproteínas, proteínas con lípidos, glucoproteínas, proteínas con glúcidos, metaloproteínas, proteínas con metal, nucleoproteína, proteínas con ácidos nucleicos. ¿Cómo estaba formado un ribosoma? ARN ribosomal, que es un ácido nucleico asociado a proteínas. Eso era un ribosoma. Mira, acá está el ribosoma. Nucleoproteína. Cromoproteínas. Proteínas que tienen un grupo prostético hemo y que tiene color. Cromo. Hemoglobina, mioglobina, citocromos son los más representativos de ese grupo. ¿Sí? Ellas son nuestras cromoproteínas y son llamadas también de hemoproteínas. Entonces, hay 2 grupos grandes de proteínas. Proteínas simples formadas solo por aminoácidos y proteínas conjugadas que tienen la fracción proteica, tiene los aminoácidos y tiene algo más, que puede ser un metal, un lípido, un glúcido, un ácido nucleico, y dependiendo de lo que tenga, va a venir su nombre. ¿Está bien? Bueno, y aquí hablamos un poquito más de la desnaturalización. Milva, léeme por favor. Consiste en la pérdida de la estructura terciaria por romperse los puentes que forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente. Muy bien, entonces dijimos que la estructura terciaria de una proteína estaba dada por estas fuerzas y que esas fuerzas entonces se van a romper, se van a fragilizar y ahí la proteína va a perder su forma. Eso se llama desnaturalización. Vamos a repetir cuántas son las fuerzas. Número 1, interacciones electrostáticas. Ya estamos viendo, son interacciones con elementos de diferente carga. Uno es carga positiva, el otro es negativo. 2, puente de hidrógeno. Se va a dar entre el hidrógeno y un elemento electronegativo, como por ejemplo el oxígeno. 3, interacciones de grupos no polares. 4, puente de disulfuro. Y 5, grupos hidrofílicos orientados hacia el medio que lo rodea. Y recuerden que el medio que lo rodea es un medio acuoso, que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, la desnaturalización va a ser eso, va a perder, va a haber una pérdida de esa estructura terciaria porque se van a romper las fuerzas que mantienen la estructura. Entonces, vamos a analizar esta proteína. Mira, esta es una proteína. ¿Qué nivel de organización tiene esa proteína? ¿Terciaria o cuaternaria? Terciaria, es una sola proteína, una sola cadena. ¿Ven cómo ella está compactada, cómo ella está ensamblada? Eso es el nivel terciario.
Ahí existen varias fuerzas. Lo que está en colorcito son los puentes de disulfuro. Yo ya les conté que es la fuerza más fuerte que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la conformación nativa. Es la pérdida de sus propiedades nativas. Esta es la desnaturalización de una proteína. Aquí están todos los aminoácidos. Esta proteína tiene 124 aminoácidos. Está todo ahí. No se perdió ningún aminoácido. Pero se perdió las fuerzas que mantenían la forma globulosa de esa proteína. Así ella ya no va a ser reconocida. Si ella era una enzima, ella ya no va a reconocer su sustrato. Si ella era un ligando de un receptor, el receptor ya no lo va a reconocer. ¿Sí? Si ella era una proteína transportadora, ella ya no va a poder transportar lo que tenía que transportar. Eso es la desnaturalización. Y puede causar esto: cambio de pH, cambio de temperatura, equilibrio hidroelectrolítico. Un paciente, una persona deshidratada puede ocasionar esto. ¿Sí? ¿Tenemos algún mecanismo que nos proteja de la desnaturalización? Sí, las chaperonas. Tenemos un grupo de proteínas que va a acompañar en todo momento a las proteínas desde su momento de su nacimiento. Y son las proteínas de shock térmico, llamadas HSP por sus siglas en inglés. También llamadas de chaperonas. Entonces, las chaperonas van a proteger a la proteína desde su momento de nacimiento, van a promover el correcto pliegue, ensamblaje de la proteína, va a promover su conformación funcional, va a ayudar a que la proteína llegue donde ella tiene que actuar. Entonces la proteína está naciendo en el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Pero ella no se va a quedar ahí. Ella va a ir en la membrana. ¿Por qué? Porque ella va a ser un canal, ella va a ser un poro, ella va a ser una proteína transportadora, ella va a ser un receptor, o ella va a ir en las organelas, en una mitocondria. Ella se va a ir a otro lugar, esa proteína que está siendo leída, que está siendo sintetizada. Las chaperonas van a estar ahí desde el momento de su nacimiento hasta transportando donde ellas tienen que actuar. Si ocurre algún tipo de estrés, cambio de temperatura, productos químicos, cambio de pH, toxinas, agentes biológicos que causen la desnaturalización de la proteína, ellas van a asistir para que esa proteína se vuelva a plegar. Son las familias de proteínas más importantes de nuestro cuerpo, porque sin ellas nuestras proteínas no van a tener función. Ellas son proteínas que cuidan de otras proteínas. ¿Sí? Entonces vamos a leer otra vez este slide. ¿Sí podés leer, por favor? Entonces, imagínate todo lo que hace la chaperona. Desde que el momento que esa proteína, esa cadena polipeptídica está siendo construida, ella ya está ahí cuidando. Para que esa secuencia de aminoácidos no sufra daño. Ahí esto tiene que empezar a ganar forma, ¿verdad? Estructura secundaria, terciaria. La chaperona está ahí para ayudarla. Luego se formó la proteína, ella tiene que ir en el lugar donde ella va a desencadenar su función, sea la membrana, sea una organela, sea dentro de la célula
o ella tiene que ir para fuera de la célula. ¿Cómo hacía una proteína para ir fuera de la célula? Tenía que ser expulsada por el proceso de exocitosis. ¿Y quién es el encargado de hacer la exocitosis? El aparato de Golgi. Va a ensamblar en una vesícula, en los lisosomas primarios, y va a expulsar hacia la membrana. En todo ese proceso, las chaperonas están ahí para cuidar. ¿Sí? Entonces, tenemos familias de chaperonas. Chaperonas HSP 60, 70, 90, 100. Y son un grupo de proteínas que están siendo estudiadas mucho en los últimos años. Y ya se ha visto que muchas patologías degenerativas es problema de falta de chaperonas. Ya vimos también que a medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va produciendo menos chaperonas. También ya sabemos que ese paciente que esa persona, ¿verdad? Que está sometida a este estrés celular en todo momento, y su chaperona allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Saturación, exhaustión, ya no va a haber señalización. Así como la insulina, ¿verdad? La insulina alta, 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 alta en todo momento, y luego ¿qué pasa? Resistencia a la acción de la insulina. En el caso de las chaperonas va a ocurrir lo mismo. Las células ya no van a responder a la acción de las chaperonas. ¿Sí? Ahora, aquí. Léeme otra vez, Ali, acá. Los diferentes tipos de estrés causan modificaciones del entorno intracelular, produciendo daño al ADN y a las proteínas. El estrés celular también causa desnaturalización de las proteínas. Los chaperones ayudan a la molécula ganada para recuperar su conformación original, cuando está desplegada o desdoblada. Entonces la chaperona va a tratar de ayudar a esa molécula dañada, renaturalizando otra vez la proteína. Y todo estrés celular, ya saben, cambio de temperatura, fármacos, drogas, pH, desequilibrio hidromineral, deshidratación, todo eso es estrés celular. Cuando este proceso no es capaz de llevarse a cabo, no se puede recuperar la proteína. El daño fue muy severo, el daño fue muy grande, el lapso de tiempo de desnaturalización ya pasó mucho tiempo, no se pudo recuperar la proteína. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa con una proteína dañada? Si ella empieza a acumularse dentro de la célula, va a causar un daño celular y va a causar la muerte celular. Enfermedad degenerativa. Ya sabemos que el Alzheimer, ese es su problema. Hoy en día el Alzheimer se llama chaperonopatía. Chaperonopatía. ¿Sí? Las chaperonas van a tratar ahora de señalizar la proteína desnaturalizada, la proteína que ya no se pudo recuperar, va a señalizar con ayuda de otra proteína, que es la ubiquitina, y aquí va a llamar a los proteosomas. ¿Qué hacían los proteosomas? Digestión. Ahora sí vamos a cortar enlace peptídico. Cortar enlace peptídico y generar aminoácidos para la nueva transcripción de nuevas proteínas. Entonces esa proteína se dañó, ya formó un agregado de proteína, ya no se puede recuperar, no se puede renaturalizar. La misma chaperona va a iniciar el proceso llamado ubiquitinización, que llama a los proteosomas que vienen aquí a digerir esa proteína, romper enlace peptídico porque ellos tienen enzimas proteolíticas generando aminoácidos que serán utilizados para la fabricación de nuevas proteínas, nuevas chaperonas.
Ese reciclado de proteínas ocurre todos los días. 2% de nuestras proteínas se renuevan todos los días. 2%. Eso es algo normal. Y cuando eso ya no es posible, ese reciclado normal de proteínas, porque todas las proteínas tienen vida media. Hay proteínas que viven 4 horas, 8 horas, 60 horas, 8 días, 2 meses, 3 meses. La hemoglobina vive ¿cuánto? 3 meses, ¿verdad? 4 meses, 120 días vive una hemoglobina, ¿verdad? Entonces todos los días se está reciclando proteínas. ¿Cuánto? Alrededor de 2%. Y cuando eso ya no es posible, se queda esto, inclusiones proteicas dentro de la célula. Es cuando nuestras células enferman. ¿Sí? Es cuando va a empezar el mecanismo de apoptosis celular, muerte celular programada. Por eso entonces muchos investigadores, muchos científicos nos dicen que las chaperonas son las proteínas más importantes de nuestro cuerpo. ¿Se entendió cuál es la diferencia de una desnaturalización y de la hidrólisis? La hidrólisis es cuando actúa una enzima, rompe enlace peptídico. La desnaturalización fragiliza las fuerzas que mantienen la estructura terciaria de una proteína. Esa es la diferencia. Muy bien, para finalizar, saber citar algunas funciones de las proteínas con ejemplos. Ejemplos de proteínas con acción catalizadora. Aquí, de estas proteínas que ustedes ven ahí sus nombres, ¿qué podríamos decir que tenía función catalizadora acá? Las lisosimas, pepsina, todo lo que son enzimas, ¿verdad? Algunas de ustedes ya conocen. Estructurales, colágeno, elastina, queratina. ¿Qué más? Los canales van a ser de transporte, ¿verdad? Los canales. Mioglobina. Mioglobina es proteína ¿de qué? ¿Qué es lo que hace la mioglobina? Almacenamiento. Mira, reserva. ¿Reserva de qué? Oxígeno. ¿Y la hemoglobina? Transporte de gases. Transporte de gases, así como una bomba de sodio y potasio, como los canales de protones, tiene función de transporte, como una aquaporina, tiene función de transportar moléculas de agua. De defensa natural, las inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgG. ¿Cuáles son nuestras proteínas contráctiles? Actina y miosina, los microtúbulos, los microfilamentos. Saber citar entonces funciones de proteínas con ejemplos. ¿Está bien? Enzimática, aquí, digestiva, enzimas digestivas. ¿Ya conocen algunos? Alfa-amilasa, después las lipasas. La pepsina es una enzima digestiva, digiere proteína. La que hacía la digestión de la lactosa, ¿cómo se llamaba? Beta-lactasa. Ella es una enzima digestiva. Muy bien, vamos a hacer nuestro cuestionario para poder afianzar.